Buenas noches, mi nombre es Daniel Steven Castellanos Torres, tecnólogo en obras civiles. El día de hoy vengo a hablar sobre 6 normas en vías que hablan acerca de ensayos de laboratorio. Empezamos con la norma en vías 702, que habla sobre la ductibilidad de los materiales asfálticos. El objetivo de esta norma es determinar la ductibilidad de los materiales asfálticos de consistencia sólida y semisólida, midiendo la distancia hasta la cual se elonga. Esto se hace en una probeta cuando sus dos extremos son separados a una velocidad de 2,5 milímetros por minuto a una temperatura de 0,5 grados centígrados. Los equipos que vamos a utilizar en esta norma son los siguientes. Es una máquina de ensayo, más conocida como ductilómetro, termómetros, horno, espátulas, tamiz, moldes de bronce o latón, una plana de bronce o latón. Mm, los materiales requeridos es asfalto, glicerina, dextrina y respectivos aditivos. Los elementos de protección a utilizar son guantes, tapabocas y el respectivo overol o bata. Esto lo define la persona encargada. Los riesgos inherentes en esta actividad pueden ser posibles quemaduras. Bueno, el procedimiento. Lo primero que se hace es ensamblar el molde sobre la placa de bronce. El molde se cubre sobre una capa delgada del agente de desprendimiento. La placa debe ser plana y encontrarse a nivel, para que todas las piezas de molde se apoyen completamente sobre ella. Luego de esto, se calienta cuidadosamente el material asfáltico, agitándolo hasta que se encuentre lo suficientemente fluido para vertirlo en el molde. Luego de una agitación completa, se vierte el asfalto en el molde. Habiendo finalizado esto, el llenado de los moldes con asfalto se hará con cuidado. El asfalto se debe vertir en chorro fino. Se recomienda mucha cuidado y delicadeza al hacer esto, hasta que se llene completamente el molde con un ligero exceso, evitando la inclusión de burbujas de aire. Y para finalizar, se deja enfriar el molde con su contenido a temperatura ambiente durante 30 a 40 minutos sumergiéndolo. Luego de esto, pues la temperatura del ensayo durante otros 30 o 40 minutos enseguida. Luego se retira el espécimen de agua y empleando una espátula caliente se quita el exceso de material del molde hasta la probeta quede perfectamente enrasada. Norma 706. Penetración de los materiales bituminosos. El objetivo de esta norma se refiere a la determinación de la consistencia de materiales bituminosos sólidos o semisólidos en los cuales el único principal componente es un asfalto. El equipo que vamos a utilizar es el penetrómetro, un recipiente para la muestra metal o el vidrio de forma cilíndrica que debe tener un fondo plano, un recipiente de transferencia que tenga una capacidad de 350 mililitros. Necesitamos un reloj y un cronómetro. Los materiales que utilizamos en esta norma es tolveno, un disolvente y producto bituminoso. El procedimiento es el siguiente. Lo primero que se debe hacer es comprobarse que el vástago soporte la aguja y que se esté limpio y seco y se deslice en forma suave y sin rozamiento sobre la guía. La aguja de penetración se limpia con tolveno u otros disolventes apropiado y seca con un paño limpio, fijando firmemente en su soporte. Salvo que se especifique otra carga, se coloca el peso suplementario de 50 gramos sobre el vástago para obtener la masa móvil de 100 o más gramos. Si se espera que la penetración sea mayor a 350, se usará aguja larga. En los demás casos se utilizará la estándar. El ensayo de penetración se puede realizar directamente en el baño de agua, colocando el penetrómetro sobre la plataforma que para este fin debe tener el baño, y sobre base del penetrómetro el recipiente con la muestra, el cual debe quedar completamente sumergido.
Si el ensayo no se va a realizar con el penetrómetro dentro del baño, entonces se coloca el recipiente con la muestra dentro del recipiente de transferencia, la manera de aquel quede cubierto completamente con agua a temperatura de ensayo, y enseguida se ubica el recipiente de transferencia sobre la base del penetrómetro. Luego se verifica que el penetrómetro se encuentre nivelado. Después, que el lector digital o la aguja del penetrómetro se encuentre en cero. Se aproxima la aguja del penetrómetro hasta su punta toque justamente su imagen reflejada, mediante una lámpara auxiliar convenientemente colocada. Se suelta el mecanismo que libera la aguja durante el tiempo especificado. Finalmente se lee y anota la distancia, que se expresa en décimas de milímetro. Se haya penetrado la aguja en la muestra. Si el recipiente con la muestra se mueve durante la penetración, se debe anular el ensayo. Se deberán realizar al menos 3 penetraciones en cada recipiente sobre los diferentes puntos de superficie separados, como mínimo 10 milímetros entre sí, y entre las paredes y las partes del recipiente. Si se ha utilizado el recipiente de transferencia, el conjunto del recipiente y el baño se retornarán al baño. Deberán retornar al baño principal hasta cuando se vaya a efectuar la penetración siguiente. Después de cada penetración, se desmonta y se saca la aguja y se limpia cuidadosamente con un trapo limpio y seco. Cuando las penetraciones obtenidas sean mayores de 200, se usarán al menos 3 agujas dejándolas en muestra hasta que las 3 determinaciones se hayan completado. Si el recipiente para la muestra tiene menos de 65 milímetros de diámetro, se espera que la penetración sea mayor de 200. La prueba se hace en 3 recipientes, preparados como se indica, a razón de una penetración en cada recipiente. El resultado del ensayo será el promedio de las 3 penetraciones cuyos valores no diferencian más en las siguientes cantidades. Bueno, si se excede la tolerancia, se anulan los resultados obtenidos y se procederá a la realización de un nuevo ensayo. 709 invías. Puntos de inflamación y de combustión mediante la copa abierta Cleveland. El objetivo de esta norma es para la determinación de puntos de inflamación y de combustión de productos de petróleo, empleando una copa abierta de Cleveland de manejo manual o automático. El método es aplicable a todos los productos de petróleo con puntos de inflamación por encima de 79 grados centígrados. Esta prueba es dinámica y su resultado depende del control de velocidad a la cual incrementa la temperatura del producto. Los materiales a utilizar en este ensayo son asfalto, copa Cleveland, termómetro y un encendedor. Los riesgos inherentes. Pueden haber posibles quemaduras, debe haber un manejo adecuado de todos los elementos. El procedimiento. Lo primero que se hace es llenar la copa, se debe llenar la copa Cleveland con la respectiva muestra a una temperatura que no sea mayor de 56 grados centígrados por debajo del punto de inflamación, esperando que la muestra de manera de la parte superior del menisco quede a nivel con la marca llenando de la copa. Luego de esto se enciende la llama en el ensayo y se ajusta a un diámetro entre 3,8 y 5,4 milímetros. Inicialmente se aplica calor de manera que la velocidad de incremento de temperatura de la muestra sea de 5 a 17 grados centígrados por minuto. Cuando la temperatura de muestra sea mayor a 56 grados centígrados o por debajo del punto de inflamación esperado, se disminuye la intensidad del calor, de manera que la temperatura aumente para los últimos 28 grados Celsius, antes de llegar al punto de inflamación a razón de 5 o a 6 grados centígrados por minuto. Se registra como punto de inflamación observado la lectura en el aparato de medida de temperatura, en este caso sería el respectivo termómetro, en el instante en el que la llama del ensayo produce un destello marcado sobre la superficie de la muestra. Para determinar el punto de combustión, se continúa calentando el espécimen de la muestra a una velocidad de 5 a 6 grados centígrados por minuto y se continúa pasando la llama del ensayo a intervalos de 2 grados centígrados hasta que el espécimen se encienda y se mantenga la llama por lo menos durante unos 5 segundos. Luego de esto se registra como punto de combustión la temperatura a la cual la llama del ensayo produce
esta ignición sostenida de la muestra. Una vez determinados los puntos de inflamación y combustión, se apaga la muestra, se suspende el calentamiento y el paso de llama de ensayo y se dejan entre los aparatos. Cuando se haya enfriado hasta una temperatura de manejo segura inferior a 60 grados centígrados, se remueve la copa y se limpia, al igual que el resto de accesorios, de una manera que lo recomiende la persona encargada, ya sea el instructor o el jefe de laboratorio. Envías 733. Gravedad específica Palk y densidad de mezclas asfálticas compactadas, no absorbentes, empleando especímenes saturados y superficialmente secos. El objetivo de esta norma es presentar procedimientos para determinar la viscosidad cinemática de asfaltos líquidos o bitúmenes, aceites para carreteras, residuos de destilación de asfalto líquidos, todos ellos a 60 grados centígrados, y de cementos asfálticos a 135 grados. Los resultados de este método se pueden emplear para calcular la viscosidad cuando se conoce o se puede determinar la densidad del material a la temperatura del ensayo. El equipo que utilizamos para este ensayo es un viscosímetros de tipo capilar, cronómetro, termómetro y un baño adecuado para la inmersión del viscosímetro. Los materiales es asfalto líquido, ácido crónico y ácido sulfúrico. El procedimiento: se escoge un viscosímetro limpio y seco que dé un tiempo de flujo mayor de 60 segundos y se precalienta a la temperatura de ensayo. Luego de esto, se carga el viscosímetro de la manera indicada por el diseño del instructor, como se indica. Se deja que el viscosímetro cargado permanezca un tiempo suficiente en el baño para alcanzar la temperatura de ensayo. Luego se inicia el flujo de asfalto en el viscosímetro. Se mide con una tolerancia de 0,1 segundos. El tiempo requerido para que el borde ataque el menisco pase a la primera merca de tiempo hasta la segunda. Si el tiempo que fluye es menor de 60 segundos, se escoge un viscosímetro de diámetro capilar más pequeño. Una vez concluido el ensayo, se limpia completamente los viscosímetros mediante varios enjuagues con un solvente apropiado, completamente visible con la muestra. Durante 2 minutos o más que se remueva la última traza de solvente. Alternativamente, el viscosímetro se puede limpiar en un horno para el secado del recipiente de vidrio a una temperatura que no exceda los 500 grados centígrados, seguido de un enjuague con agua destilada o desinozada y acetona libre de residuos, más un secado con un aire filtrado seco. Periódicamente, y si se observan depósitos, se debe limpiar el viscosímetro con una solución ácida fuerte para remover los depósitos orgánicos. Se enjuaga completamente el agua destilada y con acetona libre de residuos se seca con aire filtrado seco. La manera correcta de limpiar el viscosímetro: se puede utilizar una solución de limpieza de ácido crómico adicionado con todas las precauciones. 800 ml de ácido sulfúrico concentrado con una solución de 92 grados de dicromato de sodio en 458 ml de agua. Se acepta el uso de soluciones limpiadoras comerciales a base de ácido sulfúrico. Invías 748. Estabilidad del flujo de mezclas asfálticas en caliente empleando el aparato Marshall. Objetivo: esta norma describe el procedimiento para la determinación de la resistencia de la deformación plástica de especímenes de mezcla asfáltica para la pavimentación de especímenes de forma cilíndrica y de 102 milímetros de diámetro. Son sometidos a carga en dirección perpendicular y su eje cilíndrico empleaba el aparato Marshall. El procedimiento se puede emplear tanto en el proyecto de toma de muestras en el laboratorio como para control de obra en las mismas. El equipo a utilizar es un extractor de probeta, martillos de compactación con mango sostenido manualmente, martillos de compactación de mango fijo, pedestal de compactación, sujetador de molde, elementos de calefacción, mezcladoras, mordazas, máquinas de compresión, medidor de estabilidad, medidor de deformación
y bandejas metálicas. El respectivo procedimiento